Usted sabe que todavía no me puedo salir del Evangelio de Juan. Y alguno podrá decir, yo ya lo leí, pero la palabra es maravillosamente insondable. Hay mucho más, hay tesoros escondidos. Y por eso la leemos y la volvemos a leer, y como el salmista nos enamoramos de la palabra. No sé cuántos aman la palabra de Dios. Y bueno, y estamos en el Evangelio de Juan y quiero que le dé lugar a la fe de Dios, porque Dios hace milagros. Él todavía hace milagros, Él no ha cambiado. Y a mí me llama poderosamente la atención, y he encontrado en cada uno de los milagros que el Señor realiza y están registrados en el Evangelio de Juan, encuentro como un patrón que se repite. Que luego de el Señor hacer una maravilla y un milagro, se desencadena una rica enseñanza entre sus discípulos. También se desencadena lo que hace justamente la enseñanza, que es arrancar ideas equivocadas, ¿no? Como la palabra que el Señor le dio a Jeremías: te he puesto para arrancar, para derribar, para arruinar, para destruir, y luego recién para plantar y edificar. Y eso es lo que el Espíritu Santo juntamente con la palabra hace. Nos vacía de falsas creencias, de falsas concepciones, y nos introduce y nos hace conocer la voluntad de Dios. Entonces veo ese patrón de cómo cada milagro trae una enseñanza. Y sabe que hay quienes, yo he visto muchas personas recibir milagros, y es lamentable, me duele que la experiencia queda en el milagro. Gente que ha recibido favores y misericordias y bueno, alaban a Dios, reconocen, Dios lo hizo, qué tremendo milagro, y luego no le hemos visto más, el Señor no ha tenido mayor injerencia en su vida, pero la realidad es que cada milagro, según el Evangelio de Juan, se constituye en una señal. Una señal es un indicador en el camino, es aquella que nos está brindando información. Entonces vemos en el Evangelio de Juan que se utiliza mucho este término. Eran señales. Así que vea a los milagros como señales de que algo Dios nos quiere indicar. Entonces, en esta oportunidad vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 9, donde ocurre otro milagro y el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y dice la palabra de Dios que al pasar Jesús, capítulo 9 de Juan, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Dicho esto, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, ¿y qué dice? Regresó viendo. Y mire, luego dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se le parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? O sea, ¿a dónde está el que te sanó? ¿A dónde está Jesús? Y él dijo, ¿qué dijo? No sé. Hay tanta riqueza en todo este capítulo que yo le dejo una invitación. Léalo con profundidad en un momento, en la semana, para meditar de nuevo en esta palabra. Yo tengo que sintetizar y no puedo abarcar todos los aspectos y todo lo que este texto nos regala, ¿no? Pero estamos viendo a este ciego, usted ya
escuchó y leyó cómo fue sanado. Y yo he titulado este milagro del Señor, Milagros en Siloé. Hemos visto milagros en el estanque de Betesda. Bueno, este ocurrió en el Siloé. Y sabe que hay 3 referencias bíblicas de este estanque de Siloé. Una de ellas está en Nehemías capítulo 3, que este fue el líder que Dios usó para reconstruir el muro, y también reconstruyó parte de este estanque que ya existía. Así que sepa que Dios reconstruye y Él puede usar aún los escombros para volver a construirnos. Hay alguien que dice, vine destruido, ha venido al lugar correcto. Hay esperanza. Dios es Dios que puede restaurar y reconstruir. ¿Cuántos me dicen amén? Bien, y otra referencia bíblica la tenemos en otro evangelio, en Lucas, capítulo 13, donde sucedió como una tragedia, ¿vio? Como vemos a veces en los noticieros, alguna noticia cuando se derriba un balcón y lastimosamente gente sufre el daño. Había sucedido algo así. Una de sus torres, las de este estanque, fue derribada y hubo un accidente y algunas personas perdieron la vida. Entonces, cuando estaba allí Jesús conversando con sus discípulos, enseñándoles, hizo referencia a este texto. Y luego tenemos el texto que nosotros estamos leyendo y uno más en el libro del profeta Isaías que próximamente lo vamos a mencionar. Y fíjese que este estanque de Siloé era alimentado por un manantial apacible, aguas mansas, ¿no? Que le servía a Jerusalén, a la ciudad, como fuente subterránea de aguas en tiempos donde podía ser rodeada y asediada de naciones enemigas. Entonces ellos tenían esa reserva y tenían agua, ¿no? Qué bueno no estar sin... Hay quienes les gusta estar con la reserva, a veces por presupuesto andar en el auto con la reserva. No especule con la reserva, tengo algunas anécdotas que no le voy a contar ahora, pero mejor estar con combustible, ¿no es cierto? No, usted está más tranquilo, aplíquelo al orden espiritual. Guarde el buen depósito, porque llega el día malo y hay quienes son devastados en ese día. Vale tener agua en depósito, palabra en el depósito. Bueno, este era un estanque que servía para esto. Y encuentro en este texto muchas enseñanzas. En primer lugar, ¿vio cuando lo vieron ciego? El Señor sí que era buen maestro. Él encontraba toda oportunidad de la vida cotidiana, le brindaba un espacio para enseñar. Resulta que van caminando y ven un ciego y entonces viene la pregunta, porque los discípulos preguntan y está muy bien preguntar. Cuando usted no sepa algo, pregunte, porque el que pregunta tiene más probabilidades de aprender. ¿Por qué nació ciego? ¿Y sabe por qué? Porque había una creencia errónea de que el pecado era, siempre que alguien tenía una enfermedad, la causa era el pecado. Pero no siempre fue así, aunque en algunas ocasiones sí. Porque aún bíblicamente sabemos que hay retribuciones en el propio cuerpo por exponerlo a vicios o no, a una vida promiscua. ¿No trae el cuerpo la retribución de ese extravío?, explica San Pablo. Pero aquí vemos que, por ejemplo, en el capítulo 5 de Juan, cuando el Señor sana al paralítico en otro estanque, en el de Betesda, le dice, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Vemos que en alguna ocasión sucede, pero el Señor les explicó que esto no era así, que no era la causa, porque luego nos dice que era para glorificar el nombre de Dios. ¿Cuánto les gusta que Dios se glorifique en su vida? Pero a veces, para que se glorifique, tenemos que atravesar por alguna situación en que necesitamos esa intervención divina para que las cosas cambien. Entonces, aquí la aflicción es permitida para dar lugar a la manifestación de la misericordia, del amor y del poder de Dios. ¿Hay alguien que está en aflicción? Quizás esa aflicción puede ser, ¿no?, permitida para que justamente se cree el lugar para dar
evidencia de la misericordia, de la bondad y del poder. ¿Cuántos creen que podemos? La aflicción pasará y veré tu mano poderosa. En este caso, el Señor tenía planes de glorificar su nombre porque iba a hacer un milagro con este ciego de nacimiento. La segunda enseñanza que encontramos, trabajar. Decía un personaje, trabajas, te cansás, ¿qué ganás? ¿Se acuerda de Minguito? Él decía, la otra generación lo conoce. Pero nuestro Dios trabaja. Y el trabajo es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios nos da la gracia y la oportunidad de trabajar para Dios. ¿Cuántos quieren trabajar para Dios? Tempranito dábamos gracias por los que estaban trabajando para preparar este lugar. Y lo hacen un día y otro. Y Dios ve todo. Pero no solo es este espacio, usted puede trabajar para Dios donde se mueva, en la facultad, en el colegio, en el trabajo, trabajar para Dios. El Señor les da una enseñanza maravillosa. Les habla del día y de la noche, y acá la palabra día significa vida, hace alusión a la vida, y la palabra noche significa muerte. Es decir, mientras tengamos vida, mientras tengamos oportunidad, trabajemos. Dijo San Pablo, gastaré de lo mío y yo mismo me gastaré. Eso decía el apóstol. No tengo mi vida para mí mismo. Qué distinto, no tenemos que volver al Evangelio. Eso es lo que dice San Pablo. Así que pasamos una sola vez por nuestra vida, por esta vida. Y nosotros tenemos que elegir con decisiones cómo la queremos vivir. ¿Por qué? Porque hay trascendencia eterna. Hoy es el día de salvación para aquel que a lo mejor llegó sin ella, pero hoy es el día en que Dios nos da la fuerza, la oportunidad. No mañana, hoy es el día de salvación. Yo quiero trabajar para Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Así que esa enseñanza, trabajar para Dios, para trabajar, como les dijo Jesús también en una oportunidad, no trabajar solo para la comida. Cuando uno entiende que Dios le abrió una puerta laboral y no es solo para que dignamente reciba para su comida, lo cual es legítimo y está perfecto. Usted puede ver desde otra perspectiva, estoy ahí con un propósito mucho más alto que conseguir mi pan. Estoy allí para que otros a través de mi vida conozcan a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, cuando usted encuentra este sentido y propósito, hasta su día de trabajo no es fatigoso. Está viendo en qué oportunidad me brindas. No como el que tiene un discurso de memoria y es fastidioso y cansador, sino con asertividad. ¿Cuándo puedo tener un espacio para dar a conocer al Señor? ¿Cuántos me quieren trabajar para Dios? Digan amén. Así que, en primer lugar, esto era para glorificar a Dios. Aún las situaciones más lastimosas de nuestra vida son el espacio para glorificar a Dios, para que Dios se glorifique y se manifieste. En segundo lugar, tenemos el trabajar para Dios. Y está relacionada con este tercer punto porque el Señor les enfatiza esto y le dice que Él es la luz. Entre tanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Mientras la iglesia esté en la tierra, el pastor nos predicaba, luz y sal, luz somos del mundo. Cuando la iglesia sea quitada, el mundo va a sufrir la gran tribulación. Peor de lo que está, peor. Así que mientras estamos, aprovechemos la oportunidad. Porque Jesús acá dice, yo soy luz del mundo, pero Él también le dijo a los suyos después, ustedes son la luz del mundo. Así que, tercera enseñanza para esta mañana, alumbrar a la gente. Yo no sé cómo está su lámpara. Yo no sé si se está extinguiendo. Pablo a Timoteo le dijo, yo te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Aviva la llama, alumbre. No sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Verifique, evalúe, controle, cambie, mejore. Porque la voluntad de Dios es que alumbremos a la gente. ¿Y cómo la alumbramos? Las buenas obras, nuestra conducta, el vivir, como nos está predicando el pastor, en esas obras preparadas de antemano, vivir la vida de Dios. Eso alumbra a la gente, les muestra un camino más excelente. Vivamos en la plenitud del Señor. ¿Cuántos me dicen amén?
alumbrar a la gente. Ahora, mire el método, el único registro que tenemos de esto. Verso 6, allí aparece la manera en la que el Señor obra esta sanidad. Y fíjese, allí dice que hace lodo, barro, con su saliva. El ciego estaba entregado, ¿no? No veía, claro. Por eso se dejó hacer todo esto. Quizá alguno hubiera ofrecido resistencia, le hubiera provocado repulsión. Sin embargo, el Señor hace barro con su saliva y le unta los ojos. Y saben que yo leía esto en el texto y decía, qué tremendo, ¿no? Porque este ciego era ciego de nacimiento, no fue perdiendo la visión como consecuencia de alguna enfermedad o de un accidente. Y si me remonto a quien San Juan quiere en cada milagro revelar, a Jesús, no solo como un maestro. Jesús no, aunque era el maestro, no fue un profeta ilustre, aunque en su boca estaba la misma palabra de Dios. No fue un profeta como Elías, que tuvo tantas señales, o como Eliseo. San Juan quiere, a través de cada milagro, dejar una señal de que Jesús no era un hombre común. Lastimosamente hay gente que hoy lo tiene a Jesús como una opción, un milagrero, un mano santa. Jesús, San Juan, lo está presentando desde el principio. Es el Verbo hecho carne, estaba en el principio, es la luz que vino al mundo. El Rey de gloria que deja su gloria, manifiesta su gloria porque nos quiere llevar a su gloria. Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él es Dios y San Juan quiere que los milagros dejen de ser una sanidad en sí para que se constituyan en una señal que le muestre a todos, aquí está Dios. Y esa fue la causa de la gran persecución. Este se hace el Hijo de Dios. Se proclama a sí mismo Dios. La luz estaba desde el principio. Y la luz vino a este mundo que estaba en tinieblas. Y los hombres, como hoy, muchos de ellos, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y como hoy muchos no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero aquí lo que está diciendo es que este Jesús me llama la atención porque si Él era en el principio creándolo todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la doctrina de la Trinidad, Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. 3. Perfecta armonía, Dios trino. En el principio, cuando nada era, y por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y al hombre, en el 6º día, lo forma con el barro. Y ahora Jesús haciendo barro y untando los ojos al ciego para sanarle. Porque no era un personaje ilustre, profeta o maestro, era Dios mismo, Dios hecho carne, el Emmanuel, el Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque conocen a Jesús, Él es Dios. Él es Dios y Él tiene todo poder y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero en este 4º punto encuentro el obrar de la multiforme gracia de Dios. Cuando a veces encontramos situaciones en nuestra vida que guardamos en nuestra memoria de cómo Dios lo hizo, somos tentados a creer que Dios lo va a hacer de la misma manera. A veces miramos a nuestro alrededor y decimos, con tal hermano, con tal amigo, con tal familiar, Dios hizo esto, seguro que conmigo lo va a hacer igual. Y Dios nos rompe los planes. ¿A cuánto le rompió los planes? Yo le decía al Señor, después uno va envejeciendo y madurando, se supone, y uno ofrece menos resistencia. Como el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ahora sos joven, vos te preparás y planificás y haces lo que te parece y vamos para adelante. Pero cuando ya seas viejo, cuando madures, otro te va a ceñir y te llevará a donde tú no sabes. Y estaba hablando de la muerte, pero era un hombre que ya estaba rendido. ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? Y rendirse en fe.
y rendirse en confianza. Puedo rendirme al Señor y creer que Él tiene, como hemos cantado hace un instante, distintas maneras de obrar. Es la única ocasión en que vemos al Señor haciendo barro, untando los ojos y sanando a un ciego. Él lo quiso hacer así. Por lo tanto, Él obra de maneras que no podemos entender. Pero hay algo que yo sé. Él me está guiando. Él me pone los pasos por camino. No me va a faltar su amor, no me va a faltar su fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Descanse en manos del alfarero, el que le dio vida desde el principio. Descanse en las manos del alfarero que puede hacer lodo y corregir lo que esté mal y bendecir nuestra vida. ¿Alguien me dice amén? Gloria a Dios. Él tiene una multiforme gracia que se derrama en nuestras vidas. Fíjense. Hizo el milagro, lo mandó a lavar al estanque de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió viendo. Y ahí había un mensaje sin palabras. Los vecinos lo empezaron a ver. Dice, pero este no es el ciego. Sí, no es, se parece. Vio que a veces uno saluda. Uy, yo he saludado a tanta gente creyendo que era usted. Me he subido hasta autos equivocados pensando que eran familiares. Y en una ocasión, como era una profesora que me había dado un curso, me terminaron llevando. Así que me salió bien la anécdota, pero hemos cometido muchos errores. He abierto autos equivocados también. Y el dueño ha venido y bueno, pero todo hemos podido solucionar pacíficamente como quiere el Señor. Pero fíjese que Él empieza a ser un testimonio viviente. Nuestra vida tiene que ser un testimonio así, una evidencia. Predica el Evangelio y por ahí habla, ¿no? Si ves que es necesario, habla, pero predicamos con evidencias en nuestra vida. Y entonces ahí empiezan los interrogatorios. Y si usted luego lee todo el capítulo, verá que primero aparecen los vecinos. Y vio, porque los vecinos siempre están allí los vecinos. Dios bendiga a los vecinos. ¿Cuántos dicen amén? Dios bendiga a los vecinos. Amén. Entonces estaban los vecinos. Y algunos son explícitos y otros son implícitos. Hacen interrogatorios triangulizando, digamos, la averiguación. Pero otros van frontalmente a preguntar. Entonces le preguntan a él. Primero hablan entre ellos, ¿no? Y después dicen, no, vamos directamente. Y le preguntan cómo es que recibió la vista. Y aquí aparece algo que es para analizar. Porque cuando le preguntan quién lo sanó, dice aquel hombre. Jesús lo había sanado. Para él, en ese grado de conocimiento e información, era un hombre. Y después cuando le preguntan, ¿dónde está? Porque imagínense, hay muchos que cuando el Gadareno fue libre de la legión de demonios que tenía dentro, estaba atormentado, violento, enajenado y queda en su cabal juicio. ¿Qué quiere hacer él? Seguir a Jesús. Y el Señor le dijo, no me sigas. Quédate acá en la región de Gadara y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero acá a él le preguntan, ¿y dónde está? Y él le dice, no sé. ¿Y sabe qué? Así está muchas veces, tristemente, la iglesia del Señor. Recibe de la gracia, recibe de milagros, recibe favores, pero no conoce a Jesús. No lo sigue a Jesús. Tiene un autoengaño, se fabrica a Jesús de acuerdo a la carta, ¿no? De acuerdo a su gusto. Hace sus propios decálogos de cómo se supone se debe seguir al Señor. Y yo encuentro aquí que es tremendo el desconocer la verdad. Aquí nos habla, y cuando le preguntan, más adelante, había un coro que se basaba en ese texto. No sé cuántos de aquellos años conocen ese coro que dice, una cosa yo sé y esa creo, que una vez era ciego y ahora veo. Décadas atrás. ¿Hay alguien que lo sepa? Nadie. Hermano, ¿no? Gracias. Una en toda esta. Y entonces nosotros le cantamos al hermano, el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no quiere ver. Sí, sucede a veces, muchas veces. Y nos cantábamos así esos coros en aquella época. Pero
cuando lo vuelven a interrogar, justamente él le dice, una cosa yo sé, que yo antes era ciego y que ahora veo, ¿no? Sí, porque cuando lo empiezan a interrogar, usted lee luego, esto está en el verso 25. Pasó el interrogatorio de los vecinos, ahora viene el interrogatorio de los religiosos, que lo llaman al hombre, venga para acá. ¿Y sabe cómo empezó la persecución? Lo llamaron a los padres. ¿Qué pasó con el hijo? Que vemos que los religiosos, el pastor está predicando de los religiosos. Los religiosos. Entonces le dijeron a sus padres, verso 21, por ahí todo desde el 19, ¿es este vuestro hijo? ¿Cómo es que ve ahora? No se gozaron porque ahora veía. ¿Cómo es posible que ahora no está más ciego? Verso 20, sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Estaban intimidados. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? ¿Le tiraron la pelota? Preguntadle a él. Hay situaciones en que nuestra fe es probada, ¿no? Y hay un arte allí como futbolístico de tomar la voz, dámela a mí, te la paso y arréglese, porque venía la persecución. Que Dios nos encuentre firmes en la hora de la libertad y en la hora de la presión. ¿Cuántos me dicen amén, iglesia? Así que allí estaban los padres, no se jugaron. Entonces, ¿por qué dice el verso 22? Porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que no se conformaron, fueron al ciego que había sido sanado, llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, verso 24, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, se referían a Jesús, ese hombre es pecador. Y ahí el ciego le responde lo que yo le canté hace un momento. Si es pecador, no sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo que te abrió los ojos? Ya lo he dicho y no habéis querido oír, porque no lo queréis oír otra vez, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Habrán dicho, ni Dios permita a los religiosos. Empezó la persecución. Y dice luego, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, verso 29, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre que había sido sanado y les dijo, verso 30, pues esto es lo maravilloso. Qué ironía, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron los religiosos y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué locura! Lo que hace la religión. Pero allí vuelvo a los milagros como señal. ¿Qué pretendían los milagros? Dar a conocer que Dios estaba entre ellos. Lo triste es que a veces Dios está entre nosotros. Dios obra, Dios sana, Dios bendice. Y hay un desconocimiento de la verdad, una apatía a seguir al Señor, una indiferencia a conocerlo más. Pero Dios nos llama a ser discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque quieren conocer a Jesús. Así que fíjense, ¿qué fue lo que causó estos interrogatorios? Porque hay gente que interroga y parece que hace indagatorias. ¿Vio que hay gente que intimida cuando habla, o no? Hay gente que es intimidante. Y estos intimidantes interrogaban. Y muchos frente a esto tienen temor. Pero ¿sabe qué? Acá hay otra enseñanza, la sexta. Y es que tenemos que tener temor, pero no un temor paralizante, sino un temor reverente. Dice el profeta Isaías, sea Dios vuestro temor. Fíjense,
Hay una necesidad de discipulado, de conocer a Dios. Hay una necesidad de conocer a Dios, seguirlo, amarlo y por amor rendirse. Pero hay quienes se cuidan del ojo. Por eso en las instrucciones de Pablo decían, a los trabajadores no sirvan al ojo. No sirvan al ojo, no esperen. Hay gente que sirve al ojo, al que ve, al que mira, a eso me refiero. No, sirvan a Dios. Hay gente que cuida las apariencias, se cuida del otro. Pero ¿sabe qué? Tengamos un temor reverente, porque en definitiva, dijo Jesús, sea Dios vuestro temor. No teman al que puede matar el cuerpo, porque ese no tiene mayor autoridad. Tengan temor a aquel que puede echar su vida en el infierno. Esto lo dijo Jesús. Él nos está diciendo, no es un juego, sea Dios vuestro temor. Y no hablo de miedo, hablo de reverencia, de amor que se rinde y se entrega a la voluntad. Amor que hace que el Espíritu de Dios venga y pueda vivir la vida de Cristo en mí. Rendirnos por amor, seguirlo por amor, temer reverentemente al Señor. Como dice Isaías, sea Dios vuestro temor. Hay gente que le teme más a la gente que a Dios. Oro que un temor reverente para hablar lo conveniente, para decidir lo correcto, para hacer bien al prójimo, para amar, que ese temor reverente nos lleva a obedecer al Señor, nos lleva a la prudencia y nos libra de sufrir las consecuencias por un temor reverente. Dice la carta a los Hebreos que aún nuestro sacerdote Jesucristo fue oído por su temor reverente. Así que no un temor paralizante. A la hora de la dificultad avanzamos, Dios está con nosotros, Él nos ayuda y nos defiende. Un temor reverente. Ahora fíjese cómo concluye este texto. Dice que los religiosos estaban allí y aparece un título, ceguera espiritual, al menos en mi Biblia, verso 35, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, así que directamente expulsado, excomulgado de la sinagoga. Dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Como lo habían expulsado, lo halló Jesús y le hizo esta pregunta. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y él tenía, como le dije hace un instante, desconocimiento. Y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo es. Y el ciego que había sido sanado le dijo, creo, Señor, y le adoró. Conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conozco? Por la palabra. Crecemos en la revelación. No una revelación mística de experiencias extrañas, no. Conocer acá a Dios a través de su palabra, a través de la oración. No es lo mismo el conocimiento, la información. Esto lo único que hace es lo que hizo en los religiosos. Teniendo la ley, estaban ciegos. Como esa canción que cantábamos, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. El salmista dice, ábreme los ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hoy hay quienes frecuentan las iglesias, cantan las canciones, ven enlaces por los enlaces en YouTube, bandas y cosas, pero están disociados, divorciados de esta palabra bendita y no conocen al Señor. Cuando uno conoce, adora. Erradiquemos esa falsa concepción que adorar es cantar, aunque cuando le adoramos podemos cantar. Adorar a Dios es entregarnos, es seguirlo, es amarlo, es vivir en relación
con el Señor. ¿Puede haber ceguera en nuestra vida? Yo creo que sí. Jesús lo habló, ¿no? Esta revelación justamente está develando algo que no conocemos. Él puede abrirnos los ojos. Y cuando nos abre los ojos, hay algo que es una consecuencia. Y es el último punto de esta enseñanza, es la adoración. Cuando Él nos abre los ojos, lo adoramos. Cuando son abiertos nuestros ojos, disfrutamos de la lectura bíblica. Cuando somos libres de la ceguera espiritual, nos vemos como Él nos ve. ¿Sabe que es muy triste que personas vivan mirando las realidades ajenas? Quizás para un mecanismo hasta de defensa para no ver la propia realidad que es dolorosa. Pero es muy triste, Jesús lo enseñó. Dijo, ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no quitas la viga que tienes en el propio? ¿Cuántas clases de ceguera? ¿En cuántas clases de ceguera podemos caer? Los religiosos tenían ceguera, tenían la ley, pero no conocían el espíritu de la ley. Ni siquiera se gozaron porque éste había sido sanado. Perseguían a Jesús porque no reconocían que era y es nuestro Dios. ¿Sabe qué? Es significativo que el Señor lo manda a lavar al estanque de Siloé. Y la otra referencia bíblica que aparece es en Isaías capítulo 8. Y en este texto Isaías describe el pueblo de Dios, la apostasía que había en el pueblo de Dios, una apostasía generalizada, y cómo el pueblo de Dios rechazó el gobierno de Dios en sus vidas, y dice metafóricamente una profecía de Isaías que el cautiverio iba a venir, y fíjense que el enemigo iba a venir y que primero iba a este enemigo que se llamaba Asiria, iba a destruir a Siria, en quien también Israel a veces hacía alianzas buscando ayuda donde no la tenía que buscar, y como consecuencia luego Israel mismo iba a caer. Asiria iba a destruir Siria y luego, por consecuencia, también al pueblo de Dios. Y en esa profecía del capítulo 8, que es preciosa, dice el verso 6, anteriormente declara que el rey de Asiria iba a venir, iba a hacer estragos, y el verso 6 nos da la causa de este mal que iba a venir sobre ellos. Y dice, por cuanto desechó este pueblo aguas de Siloé. Y ahí aparece la referencia. Estas aguas de Siloé que corren mansamente. Y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. En vez de buscar las aguas que corren mansamente, buscó alianzas donde no las tenía que buscar. Y dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es al rey de Asiria. ¿Me doy a entender la figura? El Señor lo mandó al Siloé, lo mandó al enviado. Dios nos mostró un enviado. Aguas mansas, dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. Pero aunque el Señor nos muestra el camino, nos da señales, nos muestra el Siloé, el enviado, el pueblo que es incorregible, todos nosotros, que somos, ¿por qué incorregibles? Con una tendencia a la independencia y a buscar otros recursos. En vez de ir a las fuentes de mansas aguas, desechamos al enviado, desechamos al Siloé y vamos tras otros brazos de ayuda, tras otros recursos, tras otros caminos. Y esa es la causa por la cual, dice Dios, no van a venir aguas mansas, van a venir aguas impetuosas. Este es el día de salvación. Yo lo he visto. Desechar aguas mansas y después ver terribles inundaciones en una vida que hacen que sí se clame. ¿Ha visto lo que hacen las inundaciones?
estragos? ¿Por qué esperar que venga una inundación, que venga una tragedia, que vengan aguas impetuosas, si Dios ya nos mostró el camino? Jesús es el Siloé. Cuando leo esto, las canciones, usted ya sabe, se me graban en el alma. En días muy cercanos a la partida de mi padre, fortalecíamos nuestro corazón con un cassette que tenía canciones. Mi madre se iba a la escuela a trabajar, yo al estudio secundario, y había una canción de un coro que decía: oh, Siloé, fuente viva de poder. Oh, Siloé, en un mundo que no ve. Oh, Siloé, esperanza, amor y fe. Oh, Siloé, cada instante, Siloé. Yo escuchaba ese coro y mi alma tenía tanta necesidad. Y eso me hacía ir como el pastor que nos conduce a aguas de reposo, a tiernos pastos. ¿Y por qué será que el pastor nos quiere llevar allí y los incorregibles no queremos ir al enviado, al Siloé, y buscamos otra comida para entretener la vida cuando Él es el pan de vida? El religioso tenía todos los símbolos, tenía el candelero y no podía ver que delante de ellos estaba la luz del mundo. Tenía la mesa de los panes, la preparaban en el templo y el pan de vida caminaba entre ellos y saciaba el alma de todo hambriento. Ejercían el sacerdocio, el aceite de las lámparas, el incienso que nos falta y el mediador, el sacerdote para siempre, estaba entre ellos para obrar eterna redención. El altar, el sacrificio, los corderos, los animales, la sangre derramada, y no pudieron ver que el altar más sublime era la cruz, que ellos mismos estaban encaminando a Jesús, el Mesías, y luchaban contra el Cordero que vino para salvarnos. Aguas de purificación, rituales, y el agua de vida venía del Siloé, del manso y humilde de corazón, de aquel que estaba entre ellos, del enviado. ¿Qué quiero decir, iglesia? Que Él es el enviado. Estamos en tiempos en que se adorna la palabra, pero vayamos al Siloé. El Señor determinó quién es el camino, la verdad y la vida, y podemos acudir a Él para que nos libre de toda ceguera, para que le conozcamos y conozcamos como Él nos conoce. Y cuando nos vemos como Él nos ve, clamamos por transformación y Él trae, como lo hizo con Isaías, un carbón encendido del altar, quema nuestros labios, los purifica, nos santifica, nos transforma. Cierre sus ojos un momento, por favor. Bendita la presencia del Señor en esta hora. Si hay alguien que no conoce a Jesús, que solo tiene la información en su mente religiosa, esta es la hora de salvación. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Usted tiene que venir al enviado, al Mesías, al Salvador, al que hizo milagros y puede hacerlos hoy. Pero sepa que no es el siervo que le suministra favores y milagros. Sí, nos suministra favores y milagros, pero Él es Dios. Y en esta hora puede recibirlo como su Señor y Salvador. Aquellos que también nos escuchan, quizás en las redes, usted puede abrir su corazón y recibir a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador. Puede repetir esta oración: Padre Celestial, yo te doy gracias por recibir tu palabra. Yo sé
que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi Salvador personal y te pido que me libres de todo mal, de toda tentación, que me prosperes en todo, que me des salud. Bendice mi casa y salva a toda mi familia. Y yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Amén. ¿Sabe qué? Nuestro pastor nos predicaba que hay gracia en la ley y ley en la gracia. Aún la profecía del libro de Isaías capítulo 8, a pesar de que decía van a venir aguas impetuosas, quizás esas aguas impetuosas es un problema que ha llegado a su vida, en ese mismo contexto dice que Dios va a inundar con su presencia y dice, llenará la anchura de su tierra, oh Emmanuel. ¿Qué está diciendo en medio de una palabra de juicio? Está diciendo, va a venir el Emmanuel, va a venir el Dios con nosotros, va a venir el enviado, va a venir el Siloé. Por eso en esta hora, si hay alguien en esta mañana que necesita, levante su mano en señal de petición y presente delante de Dios esa carga, esa necesidad. Y presentemos nuestra vida para que en primer lugar digámosle al Señor, ábreme los ojos para que pueda conocerte. Ábreme los ojos para la lectura de la palabra, para que tenga espíritu de revelación en ella, para que la pueda comprender, para que la pueda aplicar a mi vida. Señor, ábreme los ojos y con tu Espíritu Santo transforma mi vida más y más a la semejanza de Jesús. Transfórmame, pídale al Señor que lo haga. Ábreme los ojos y quita de mí toda ceguera espiritual para que yo pueda contemplarte. Aquellos que a lo mejor están entristecidos por alguna situación y esa situación los ha cegado, como María que estaba allí, la tumba ya estaba vacía, sin embargo ella no lo veía y ella lloraba. Pero llegó el Cristo resucitado, el Cristo de la gloria, y le formuló la pregunta, María, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor. Y estaba hablando, pensando que era el hortelano, el jardinero. Jesús mismo estaba allí. Quiero que pueda dar lugar a la fe de Dios y ver en ese momento terrible de dificultad, de necesidad, de enfermedad, pueda ver al Dios con nosotros, al Emmanuel. Él está y quizás las lágrimas le han nublado la vista. Señor, ábreme los ojos. Ábrenos los ojos para mirar las maravillas de tu ley. Ábrenos los ojos para contemplarte y conocerte y por consecuencia adorarte. Ábrenos los ojos para cambiar y para confesar y para reconocer todo aquello que no te agrada y poder crecer en santidad en tu presencia. Ábrenos los ojos para verte, aún en el momento más oscuro, podamos verte a ti por encima de todos. Ábrenos los ojos en esta mañana, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. ¿Puede decir amén? Amén, amén.